Ya muchachos, bueno, no sé, buenas tardes por la hora que estoy grabando el video, perdón la demora, pero había estado súper ocupado. Así que me había comprometido a hacerles un video para poder resolver la guía y aquí va, ¿ya? La guía consta principalmente de dos partes. Una que es ley de Ohm, así se llama, eh, ley de Ohm, y la otra es circuitos, ¿ya? La ley de Ohm es una ley de tipo matemática que ustedes tienen que manejar más que nada el multiplicar, el dividir y el despejar, aunque yo no lo estoy haciendo como obligatorio el hecho de eso porque yo estoy entregando las fórmulas. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona tres magnitudes que son importantes a la hora de estudiar eh, la corriente o los circuitos, ¿ya? Que es la siguiente. Dice que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente multiplicado en la resistencia. Es súper importante que recuerden qué significan estas tres magnitudes. Una es el voltaje se mide en volts. El voltaje es el voltaje, dice ahí. El voltaje es lo que hace que las cargas eléctricas se muevan a través del conductor. Es una diferencia de potencial, también se llama. Cualquiera de los dos nombres es correcto, voltaje o diferencia potencial. Usamos comúnmente más voltaje. Y es la intensidad de corriente o corriente, la corriente, ¿no? Corriente o intensidad de corriente. Tiene esos dos nombres. Lo voy a poner acá entre paréntesis. Intensidad. Perdón la letra, pero es lo que hay. La intensidad se mide en amperes. Y por último tenemos la resistencia. Esta que está acá es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad... No, mentira. La... La dificultad que pone un material a los electrones para que se muevan a través de él. ¿Ya? La resistencia, bueno, lo vimos en clase, depende de varias cosas, pero principalmente es del material que está hecho, que se llama resistividad eléctrica, del ancho del material y del largo del material. Ahí va variando en función de eso. Pero para nosotros no es relevante porque no pregunto nada de esto en la guía. Entonces, vamos a buscar un ejemplo. Que aquí hay, por ejemplo, uno. Bueno, aquí está hecho. Eh, Voy a hacer, por ejemplo, el 2. Espérate. Otra cosa que les dije a sus compañeros en clase mientras estaban, que aquí hay un famoso triángulo, que esta es la del vago, es para no tener que despejar. No funciona siempre, ¿ah? Y tiene que ser en este orden, en el orden que yo doy, porque si no, no funciona. Entonces yo voy a hacer un triángulo, aquí voy a poner voltaje, aquí voy a poner intensidad y aquí voy a poner resistencia. Entonces, si yo te pido, por ejemplo, el voltaje, tú tapas con tu mano, bueno, no van a ver cómo tapo con mi mano, así que lo que voy a hacer yo es borrar. Entonces tapas con tu mano el voltaje, colocas voltaje es igual, ¿ya? Mira, lo voy a hacer de otra manera, ya que estoy aquí con el iPad. Agarro el voltaje, uy, qué pedagógico esto. El voltaje, le coloco igual. ¿Y qué me queda? Me queda la intensidad y la resistencia a la misma altura. Ya vas a entender lo que significa la misma altura, pero claramente están a la misma altura. Entonces, estos dos se multiplican. Intensidad por resistencia. Ya, devuelvo el voltaje ya. Entonces, esta es una fórmula para calcular el voltaje. Si yo te pido el voltaje, tienes que usar esa. Supongamos que yo ahora te pido la intensidad. Hacemos lo mismo. Tomo la intensidad, la coloco aquí, le pongo igual. ¿Y qué nos queda? Nos queda voltaje sobre la resistencia. Entonces lo escribo exactamente igual. Coloco voltaje sobre resistencia. Eso matemáticamente es voltaje dividido en la resistencia. Así se calcula la intensidad. Tengo que tomar el voltaje y dividirlo por la resistencia. Ahí está la segunda fórmula de la ley de Ohm. Y la tercera, la que me queda, que sería la resistencia. Tomo la resistencia, que lo que uno hace en realidad es taparla con la mano. ¿Ya? En tu cuaderno escribe el triangulito y lo que te estoy pidiendo lo tapas con tu dedo. Y lo que te queda es lo que tienes que calcular. En este caso me queda el voltaje sobre la intensidad y ahí está la tercera fórmula.
Esas son las tres que tienes que usar. Si no quieres usar este método, te las puedes aprender. Bueno, no es necesario que te las aprendas porque las tienes aquí. ¿Ya? O están en tu cuaderno si es que pasaste la materia en limpio. Entonces, volvamos a la guía. Me decía, la 2, es un ejemplo, esto está hecho, pero solamente para que lo entiendan. Dice, ¿qué corriente? Cuando te preguntan por corriente, automáticamente tú sabes que lo que te están preguntando es por la intensidad, porque esa es la pregunta. La intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Lo acabamos de encontrar. Entonces esto es el voltaje partido por la resistencia. Que circula por una lámpara de 100 watts conectada a una red de 220 volts. Ya, acá tenemos un problema porque este ejercicio no es de ley de Ohm. Ya, porque esto que está aquí es potencia. Ojo que no es, eso no es voltaje. Ya, eso ahí dice 100 watts, no dice 100 volts. Ya, para hacer eso, estaba aquí en la misma guía, estaba la fórmula, que es esta, que es la ley de Watt. Ya. Pero antes hagamos uno de ley de Ohm, para que quede más o menos claro el concepto. Entonces vamos a hacer uno. Vamos a decir que por una lámpara, voy a decir una cosa así como, por una lámpara circula una intensidad de corriente de 20 amperes. Y que la resistencia es de 4 ohm. Calcular el voltaje. ¿Ya? Ese es un ejemplo. De estos hay varios en la guía. Así. ¿Ya? Cuando se te juntan estas tres, intensidad, resistencia y voltaje, tú tienes que usar ley de Ohm. Entonces, en este caso me están pidiendo el voltaje, yo voy a mi triangulito, me dice que es intensidad por resistencia, la intensidad es 20, la resistencia es 4, perdón. Eso quiere decir que el voltaje serían 80 volts. Eso es todo. Te puedo preguntar la resistencia, en ese caso tienes que dividir el voltaje por la intensidad. Te puedo preguntar la intensidad, en ese caso tienes que dividir el voltaje por la resistencia. Eso es todo. Así se hacen la mayoría de los ejercicios. Ahora, sí, eso. Así se usa la ley de Ohm, no es más que eso. Ahora, algo que es importante que recuerdes, bueno, no que recuerdes porque quizás no lo vimos, no lo viste tú conmigo, es que hay otra ley que se llama ley de Watt, que está aquí en la guía, que relaciona potencia, ya te explico, por voltaje, por intensidad. Esta se llama ley de Watt. También entran algunos ejercicios en la guía. Entonces, la potencia se mide en watts. En watt. En W solamente sí, pero se abrevia como solo W. Este es voltaje y este es intensidad. El triangulito de esto sería el triangulito de esto, pues este también tiene triangulito. No, hagámoslo un poquito más bonito. El triangulito de esto sería potencia, voltaje e intensidad. ¿Ya? Y voy a ir un poquito más rápido aquí para que saquemos los valores. Voy a ir un poquito más rápido para que saquemos los valores. Oh, espérame. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ya. Entonces quedaría. La potencia es el voltaje por la intensidad. El voltaje es la potencia dividido en la intensidad. Y la intensidad es la potencia dividido el voltaje. Si quieres después tú lo puedes comprobar si no me crees, colocando tu dedo en cada uno de esos tres. Ya, entonces, y aquí es lo mismo, mira, ahora sí hagamos el ejemplo. Dice así. Aquí, ¿cómo sé yo que no tengo que usar la ley de Ohm? Porque la ley de Ohm no me explica, o sea, no relaciona la potencia, que son los watts. ¿Ya? Entonces esto es potencia, es igual a voltaje por intensidad. Me está preguntando por la corriente. Entonces, la corriente es la potencia partido por el voltaje. Ahora sí. 100 watts es la potencia, por lo tanto los coloco arriba. 100 watts. Y esto lo divido por el voltaje, que es 220 volts.
esto a la calculadora. Esto a la calculadora, que serían 100 dividido en 220. Y eso me da 0,45. Yo uso dos números detrás de la coma, por lo tanto, si quieren ponerles todos no pasa nada, pero ¿es qué? Amperes, porque la intensidad se mide en amperes. Es importante que coloquen las unidades, no se olviden. ¿Ya? Ahora, sobre circuitos. Que son los ejemplos que están acá abajo. Existen dos tipos de circuitos. Los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Nosotros dibujamos los circuitos de esta manera, se representan de esta manera. Ya les explico qué es cada cosa. Bueno, bien feo, pero así es. Entonces, esto que está aquí se llama fuente de poder. Ya es como la batería o el enchufe, ¿me entienden? Esto que está aquí se representa así. Estas tres de acá son las resistencias y esto que hay aquí es un interruptor. Eso es lo que yo les enseñé a sus compañeros de circuito. Esos son los elementos de un circuito. No es más que eso. Ahora, la corriente se mueve, no se estresen hacia dónde se mueve. La corriente se puede mover hacia acá. Tiene un sentido, pero no es necesario que lo aprendan ahora. O hacia allá. Pero no es relevante. Voy a sacar el interruptor porque no quiero confundirlos con ese tema. Ya. Entonces, supongamos que la corriente se mueve así. No se olviden que la corriente al final son electrones moviéndose a través del cable. Eso es, son electrones que se mueven, no sé, parten de aquí y hacen esto. Ya, obviamente son muchos, no es uno, pero está claro el punto. Entonces, si la corriente, esos electrones moviéndose, tienen un solo camino para moverse, que es este que está aquí, aquí hay un solo camino, no pueden pasar por otro, se dice que el circuito está en serie. Este circuito está en serie. Ahora dice, profe, pero ¿y cómo pueden tener dos caminos? Así, po. Aquí hay dos caminos para pasar. La corriente se puede mover por este camino, pero también se puede mover por este camino. Son dos caminos que cierran el circuito. Al final llegamos a la fuente de poder. Salimos de aquí, salimos de un lado y llegamos al otro. Pero hay dos caminos. 1 y 2. Entonces decimos que este circuito está en paralelo. Y este de acá arriba, en serie. Ustedes tienen que aprender a calcular, o sea, a trabajar el circuito en serie. El paralelo no lo evalúe. Así que no se estresen con el paralelo. Entonces, ¿cuál es la gracia aquí? Que aquí, por ejemplo, yo tengo una resistencia de 5 ohm, tengo una resistencia de 4 ohm y tengo una resistencia de 3 ohm. Y pregunto varias veces en la guía, ¿cuál es la resistencia equivalente o la resistencia total? Lo que yo te estoy pidiendo que hagas es que me digas cuánto vale toda la resistencia que hay en ese camino. En un circuito en serie, la resistencia que hay en un camino es la suma de todas las resistencias. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 5 más 4 más 3. Eso quiere decir que la resistencia equivalente vale 12 ohm en este circuito. ¿Ya? En serie no se suman igual. ¿Ya? Lo que se hace es sumar el recíproco, no lo pregunto, pero por si a alguien le interesa, lo que uno hace, supongamos que esta vale 5 y esta vale 4. Y esta vale 4. Entonces ahí se suman los recíprocos. Es 1 partido en 5 ohm más 1 partido en 4 ohm. Pero como todavía creo que están peleando con la suma de fracciones de matemática, no lo vamos a evaluar. ¿Ya? Solamente la resistencia en serie. Y una vez que ya tienes la resistencia en serie, yo ya te puedo preguntar, no sé, cuál es la corriente que circula por el circuito, cuál es el voltaje que hay en cada resistencia y cosas de esas. Y para hacer eso tienes que volver a la ley de Ohm, que fue lo que estuvimos practicando delante, que es esto que está acá. ¿Ya? Eso. No es más que esa la guía.
Solamente pregunto circuitos en serie. Los circuitos en paralelos no es necesario que lo hagas. Sí que tienes que reconocerlos. Hay en algunos ejercicios que hay que reconocerlos. Más que eso, nada. Ya, perdón la demora, muchachos. Cuídense y nos vemos el martes. Un abrazo. Chau, 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 chau.